Muy buenos días para todos. En primer lugar, deseo manifestar mi agradecimiento a los doctores María Cristina Chen, entrañable amiga y gran profesional, así como el doctor Abel Zamorano, constante cultor del derecho procesal en Panamá, por invitarme a la 10ª versión del Congreso Panameño de Derecho Procesal. Eventos que sin duda a los que hemos venido ya en reiteradas oportunidades, gracias a la generosidad de sus organizadores, somos testigos de excepción que se ha convertido en un ámbito propicio para varias cosas. Primero, para conocer los avances del derecho procesal en todas las áreas a nivel mundial. Segundo, para construir las reformas procesales que se implementan en Panamá, pero sobre todo y en tercer lugar, para construir la cultura jurídica panameña. Me fue solicitado por los organizadores del evento que hiciera referencia a cuál es la ideología y la misión del sistema penal con tendencia acusatoria. Y me parece que el programa o el tema que se me sugiere es bastante propicio. Y es bastante propicio por una razón. Panamá se encuentra en este momento implementando una reforma a su sistema procesal penal. Se encuentra en este momento en el transcurso de una implementación que supone el abandono de un sistema procesal que conocemos como mixto a un sistema procesal con tendencia acusatoria. Y en ese sentido, nosotros diríamos y denunciamos aquí, con el respeto que nos merecen nuestras autoridades colombianas, que uno de los pilares fundamentales y que tal vez constituyó un traspié en la implementación del sistema procesal penal en Colombia fue precisamente el habernos olvidado de poder entronizar, entender, conocer, interiorizar, si se quiere, la ideología que caracteriza al nuevo sistema penal acusatorio. Y como nosotros lo denunciáramos en la versión 32 del Congreso Colombiano de Derecho Procesal que se realizó en la ciudad de Colombia, terminamos aplicando unas normas que pertenecían a un sistema con tendencia adversarial, pero con una ideología que correspondía a un sistema mixto. Es decir, como si uno quisiera colocarse el vestido que usaba a los 15 años cuando ya no tiene, obviamente, la misma edad. El segundo de los factores que nosotros denunciábamos ha hecho difícil y ha tenido una incidencia poco afortunada en la implementación del sistema procesal con tendencia adversarial, es algo que ha denunciado la filosofía de hace años y que queremos retomar en este Congreso, siguiendo en ello al filósofo Estanislao Zuleta. Cambiar de conocimiento, abandonar un conocimiento para retomar otro, implica, al igual que el amor que se abandona para tomar otro, un duelo. Y un duelo porque, en palabras del autor, teníamos una forma de interpretar, teníamos una forma de distribuir el mundo, teníamos una forma de producir, de darle un sentido, de realizar proyectos, de seleccionar criterios. Era una guía, era una brújula en el conjunto de las circunstancias, y por ello todos tenemos que entender que cambiar de modelo procesal implica, requiere de un tiempo necesario para reconstruir un mundo que sentimos perdido, que sentimos hundido. Y por ello he empezado diciendo que el tema fue propicio,
porque para seguir y para implementar correctamente un nuevo modelo procesal necesariamente tenemos que partir de reflexionar en torno a cuáles son los cimientos ideológicos que identifican al sistema procesal penal aún vigente en varias provincias de Panamá, que pudiéramos tildar como un sistema mixto que refunde caracteres del acusatorio, pero también del inquisitivo. Para posteriormente, en un paralelo que vamos a desarrollar con la ideología que identifica al sistema penal por tendencia acusatoria, poder entender cuáles son las bondades, cuál es la finalidad y cuál es la nueva concepción del proceso de cara a esta ideología, sin duda yo diría opuesta a la del sistema mixto. Y tendríamos que empezar por decir qué identifica nuestro sistema mixto. Primero, la persecución de los delitos es evidentemente pública, es decir, tenemos una acción penal rígida, en la cual excepcionalmente se permite el ejercicio privado del jus puniendi o, si acaso, en algunos delitos se requiere la querella de parte para poder proceder. Segundo, el imputado es un objeto y es sujeto de múltiples derechos fundamentales, a excepción de la víctima a quien se le dice que su espacio está tal vez en otra área del derecho o que sus derechos son de contenido eminentemente patrimonial, lo que genera una exclusión de la víctima en el proceso penal, toda vez que para ella no hay el reconocimiento de derechos fundamentales. El procedimiento tiene como objetivo primordial el establecimiento de una verdad histórica sobre la cual se fundamenta la sentencia que pone fin al proceso. Importa aclarar obviamente que se ha avanzado, ya no estamos frente a una verdad absoluta, sino que se trata de una verdad relativa, porque a diferencia del modelo inquisitivo se considera que el sujeto pasivo de la acción penal tiene unos derechos y por ende el Estado tiene unos límites en el establecimiento de la verdad que permite sustentar el pago judicial que pone fin al proceso. El procedimiento se divide en dos etapas fundamentalmente, una etapa del sumario que tiene unos rasgos inquisitivos, una etapa del juicio con trazos acusatorios donde se quiere instaurar la vigencia del juicio oral, público, con intervención de todas las partes y por supuesto una fase intermedia. Una fase intermedia cuyo cometido principal es la de asegurar la seriedad del requerimiento penal y controlar las decisiones adoptadas por el Estado a través de sus representantes. Domina en este sistema el sistema de íntima convicción en la valoración de la prueba. Y en sexto lugar podríamos decir que la ideología que sustenta el sistema mixto está dada por la, digamos, vigencia de una mentalidad formalista. Una mentalidad formalista caracterizada por la creencia de que la preservación de ciertas formas procesales es un medio idóneo para obtener la verdad que sirve de fundamento para la sentencia o para la decisión que viene a solucionar el conflicto generado con el delito, además que se establece que el acceso a la verdad se logra a través de una ritualización de ciertos actos procesales. Y de allí la frecuente, pudiéramos decir, recurrencia de los abogados litigantes al instituto de la nulidad.
En este sistema mixto rige un pensamiento burocrático identificado por el culto al trámite más que a la solución del conflicto generado con el acaecimiento de un delito en el mundo fenomenológico. Además, que es un sistema que está caracterizado por la delegación de funciones, donde las decisiones más trascendentales que se suscitan en el proceso muchas de las veces no son proferidas por el titular del despacho, por el juez, por el magistrado, por el funcionario judicial, sino por sus dependientes. Impera una especie de sacralidad reflejada en dos fenómenos fundamentalmente. El primero, atinente a que la justicia penal es vista como una cruzada contra el mal, y lo digo entre comillas. Y por ende el proceso penal se concibe como el único ámbito que es posible para la persecución del delito, dando a los funcionarios judiciales la posibilidad de arribar a preacuerdos o negociaciones con quien tildamos entre comillas también como delincuentes. Igualmente se rechaza la vigencia de criterios legítimos de priorización necesarios para solucionar uno de los problemas más grandes que registra la Administración de Justicia en toda Latinoamérica, cuál es la congestión del aparato jurisdiccional. Se rechaza entonces la vigencia de un principio de oportunidad que puede servir como un gran paladín o puede servir como un gran instrumento para este fenómeno tan agobiante. El segundo, concerniente a que la legitimidad de los administradores de justicia no está en su inserción social en la comunidad a través de sus decisiones, sino que su legitimidad se encuentra en la naturaleza de la función que ejercen, porque desde la universidad los grandes maestros nos dijeron que el ser juez es ejercer una delegación del poder divino de juzgar. Rige la cultura escrituraria con la pérdida de tiempo que ello implica en la documentación y elaboración de actas que vengan a registrar o a documentar todos los actos procesales que se registran en el proceso. Y con esta realidad tenemos que decir que el sistema procesal penal a nivel mundial, a nivel latinoamericano, empieza a sufrir una crisis que se fundamenta esencialmente en dos factores. El primero, su ineficiencia, y no solamente ineficiencia en materia de impunidad, sino que ineficiencia frente a nuevas formas de macrocriminalidad. Y por ende entonces se ve garantizada la indemnidad de grupos poderosos que nunca van a ser juzgados y sometidos a una pena, hecho que de paso sea decirlo, genera una gran desigualdad en la aplicación de la justicia penal en cuanto a responsabilidad se refiere. El segundo factor que lleva a la crisis del sistema mixto es una crisis que pudiéramos llamar referida a su legitimidad. Y esta crisis referida a su legitimidad deviene del menosprecio que el sistema mixto presenta frente al respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso. Y solamente basta aquí recordar la recurrente o la recurrencia, mejor sin medida, de los funcionarios judiciales a la detención preventiva como sinónimo de justicia. No tenemos claro que la detención preventiva cumple unos fines procesales diametralmente opuestos, si se quiere, pero en todo caso diferentes a los fines que está llamado a cumplir la pena. Y todo ello, y esta crisis
Y esta ineficiencia de los sistemas procesales redunda en que se propone un nuevo modelo procesal. Un nuevo modelo procesal que llamamos con tendencia acusatoria y adversarial, como se conoce por la teoría y la doctrina casi que universal. Un nuevo modelo procesal que se funda en una cultura jurídica diferente, con unos cimientos, con unos postulados diferentes, como vamos a pasar a exponerlos, y quisiera pedirles que mentalmente ustedes vayan haciendo un paralelo entre lo que dijimos del sistema mixto y lo que ahora diremos de cuáles son los cimientos ideológicos del sistema procesal penal con tendencia acusatoria. Primero, se modifica el régimen de la acción, que ya no ostenta el carácter rígido que la identificaba, generándose una selectividad controlada del sistema, sustentada en la improvisación a nivel legislativo de institutos tales como el principio de oportunidad, que debidamente arreglado ha resultado una herramienta muy eficaz en Colombia, incluso para desmantelar organizaciones criminales y para perseguir a la macrocriminalidad. En consonancia con lo anterior, se procura la implementación de institutos tales como los preacuerdos y negociaciones o el allanamiento a cargos, las formas de terminación anticipada del proceso que nos permite una realización de la justicia con mayor eficacia, toda vez que el Estado renuncia al ejercicio pleno del jus puniendi a cambio de que el inculpado reconozca prematuramente su responsabilidad en un hecho delictual, pero a su vez renuncie al ejercicio de varios de sus derechos fundamentales, como es el derecho a un juicio público, contradictorio, con inmediación. Algunos critican estos mecanismos de terminación anticipada del proceso, que se vulneran garantías fundamentales, la presunción de inocencia, el derecho de no autoincriminación. Nos preguntamos, ¿es que estas garantías son absolutas? ¿Es que acaso el ciudadano no puede renunciar a su derecho a no autoincriminación para obtener un beneficio o una rebaja de pena sustancial? Todo lo que va en detrimento de la justicia, esa justicia que se constituye necesariamente como el pulmón de una democracia, es una reflexión que quiero dejarles a ustedes. Preacuerdos y negociaciones que, como toda forma de terminación anticipada del proceso, reportan múltiples beneficios, solo por nombrar algunos. Se suprime una parte importante de la actuación penal y por ende se registra una simplificación del proceso penal. Facilita la reducción de la impunidad, a condición obviamente de que se ofrezca un manejo adecuado a este instituto, sujetando esa aplicación de los preacuerdos y negociaciones, de esos criterios de priorización como el principio de oportunidad, a que se cuente con medios de conocimiento que hayan desvirtuado la presunción de inocencia, porque se trata de institutos que no se han legislado, que no se han construido para inocentes, sino para personas que se reconocen y aceptan que han participado en la comisión de un delito. Se logran soluciones más justas y menos autoritarias. ¿Acaso no es este uno de los fines que se trata, el Estado Social de Derecho, cuando dice que todos debemos participar en las decisiones que nos afectan como parte del principio de democracia? Se favorece el derecho a un proceso rápido, sin dilaciones injustificadas
justificadas, se estimula la pronta reparación de la víctima, se evitan los efectos criminógenos de las penas privativas de la libertad de corta duración y se procura una rehabilitación pronta del delincuente. Mecanismos a los cuales sumamos otro en este nuevo sistema procesal penal y es la incorporación de formas alternativas de resolución al conflicto. Porque ya no será la pena la única respuesta que tenga el Estado frente al delito, sino que se buscan otros mecanismos de solución del conflicto que permiten más bien o que buscan una proximidad entre víctima y victimario. Y estamos haciendo referencia a la conciliación en todas sus manifestaciones, estamos haciendo referencia a la mediación, a la justicia restaurativa, no solamente pena, pena y pena. Se genera la inclusión de la víctima en el proceso penal, toda vez que al entenderse que el delito es un comportamiento que genera un conflicto al interior de una comunidad, se reconoce que el proceso penal es un ámbito propicio para la solución del conflicto en el que deben estar presentes todas las partes involucradas en el mismo, víctima y victimario, porque no podemos excluir de la solución del conflicto a quien padece directamente los efectos de un comportamiento delictual que es precisamente la víctima. Una primera razón que damos para justificar esta inclusión de la víctima en el proceso penal, a la cual se agrega necesariamente la necesidad que los sistemas procesales penales de cada Estado se pongan, si quieren, digámoslo así, a tono con el derecho internacional de los derechos humanos que ha sido incorporado por mandato constitucional en todas las legislaciones o en todas las constituciones, o por lo menos en la mayoría de las constituciones latinoamericanas como parte del ordenamiento interno. Legislación internacional de los derechos humanos que de años atrás, y estoy hablando de la década de los 80, viene reconociendo múltiples derechos fundamentales a la víctima sin que los Estados hagan eco a unas consagraciones internacionales que se comprometieron a respetar, a garantizar y a procurar su no repetición a esa transgresión de esos derechos fundamentales al interior de los Estados. Otro postulado ideológico que fundamenta este nuevo sistema: se defiende una efectiva vigencia de las garantías fundamentales, especialmente el derecho a contar con un juicio previo que supone que la persona inculpada conozca de antemano los medios de conocimiento con que cuenta el ente acusador para ir a juicio con un debido descubrimiento probatorio. Igualmente, estamos reconociendo la vigencia de un proceso justo, de un juicio justo, que es sujeto a los principios de inmediación, contradicción, publicidad, ejercicio igualitario del derecho a la defensa, etcétera, culmine con el fallo o la sentencia que pone fin a un proceso. Se fortalece el derecho a un juez natural, porque ya no va a fallar en este caso el dependiente del juez, el dependiente del tribunal, sino el propio tribunal, el propio juez que ha tenido que presenciar y tomar parte en el debate procesal. Se fortalece la presunción de inocencia, de donde surge la necesidad de rescatar la verdadera naturaleza de la detención preventiva, como medida cautelar que persigue unos fines procesales
y no como sinónimo de justicia pronta y célere. Importante fundamento lo constituye el cuarto lineamiento que quisiéramos exponer hoy. Se instaura la diversificación de respuestas frente al delito, bajo el entendido de que ya no será la pena la única y exclusiva solución a este fenómeno, sino que al lado de la misma se implementan otras formas de solución del conflicto, más legítimas y menos violentas. Y estamos hablando de la necesidad de conocer, como lo dijimos anteriormente, o de implementar mecanismos como justicia restaurativa, como la mediación, como la conciliación, etcétera, etcétera. Se abandona el escriturismo como medio a seguir, el cual debe dar paso a la oralidad, entre otras cosas porque se trata de una oralidad que nos va a permitir legitimar a funcionarios, litigantes y a todos los intervinientes en el proceso penal. Se genera la consolidación de la división de funciones entre acusador, defensa y acusado. Es decir, que partimos de una concepción tripartita del proceso en la cual cada cual desempeña su rol y por ende se le prohíbe al juez proceder de oficio si no cuenta con una acusación presentada por el ente requirente. Igualmente, se renuncia a la búsqueda de una verdad histórica u objetiva, lo cual incide en que ya el juez no tiene esas facultades oficiosas de decreto de prueba, porque el debate probatorio y procesal corresponde fundamentalmente a las partes. Y diría yo que haciendo una descripción de esos principales rasgos ideológicos que fundamentan este nuevo modelo procesal, tenemos que necesariamente en este Congreso arribar a una conclusión. Y la conclusión que yo les quiero dejar aquí planteada alude a que toda esta recomposición de los valores, de los postulados que fundamentan al proceso penal, replantean la naturaleza del mismo proceso penal en adelante, concebido como mecanismo para solución de conflictos que se generan al interior de una comunidad con la comisión de comportamientos reputados como delictuales y por ende un contexto en el que más que la aplicación de una pena se deben instaurar instrumentos que permitan o que viabilicen una respuesta estatal menos violenta, más legítima, pero sobre todo una respuesta estatal que tenga en cuenta a todos los involucrados en el proceso penal, víctima y victimario. Y quisiera terminar retomando alguna reflexión de este filósofo que he querido evocar el día de hoy, Estanislao Sureta, que evocando a Platón señala que la primera reacción de quien es desligado de una situación en la que siempre ha vivido es de rechazo y de dolor, especialmente si se considera que lo que se abandona es una convicción efectiva, en tanto se trata de algo a través de lo cual se pensaba y se convertía en una forma de nuestra identidad. Por ello no nos reconocemos pensando otra cosa, hay angustia porque está en peligro nuestra identidad, pero el dolor puede ser más fuerte y ese dolor puede ser más grave cuando rechazamos nuevas formas del conocimiento que pueden resultar más idóneas para el fin que nos ha concentrado a todos en estos eventos,
para el fin que nos lleva a trabajar a todos en la administración de justicia, por lo cual estudiamos Derecho, que es lograr más justicia en nuestros países y por ende más paz social y convivencia pacífica. Muchas gracias.